Hola, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Mi nombre es Pati Gianotti, Patricia Gianotti, soy jefe de comunicaciones de Great Place to Work y les doy la bienvenida a este webinar de liderazgo digital directivo. Hoy nos acompaña Víctor Lozano. Víctor es director de innovación en Verne Future Mindset. Bueno, Víctor cuenta con 20 años de experiencia gestionando marcas locales y obviamente marcas globales. También es director del programa de Community Management y Estrategia de Contenidos de la Escuela de Posgrado de la UPC. Y hoy día Víctor nos va a contar un poquito sobre cómo podemos posicionar ya sea nuestra empresa o nosotros también en una conversación digital. Así que nos va a contar de repente algunas buenas prácticas y ustedes pueden hacerle todas las preguntas o dudas que tengan al final de su presentación. Así que yo los dejo con Víctor. Víctor, por favor, te doy el pase. Hola Pati, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y buenas tardes con todos y todas a los aquí presentes. Gracias a GP Subor por la invitación en este espacio que vamos a tener para hablar sobre un tema importante, que es el tema del liderazgo digital directivo, sobre todo en una época en que ciertamente han habido muchísimos cambios y que de todas maneras pues nos afrontamos a nuevos desafíos. Cada uno de nosotros se enfrenta a nuevos desafíos y el mercado siempre ha sido una guerra de percepciones, ¿sí? Siempre ha sido una guerra de posicionamientos. Eh, la idea, digamos, de esta presentación es un poco recoger primero un contexto global de cómo está, de qué es lo que las personas esperan acerca del liderazgo digital directivo, pasar por algunos datos interesantes, ¿no? De Perú. Básicamente vamos a enfocarnos en LinkedIn. Y luego vamos a pasar a ver algunas buenas prácticas que hemos nosotros podido analizar a partir de los diferentes estudios que hemos realizado, tanto en el análisis de directivos a nivel global como a nivel local. De hecho, ahora vamos a ver ejemplos más de directivos globales, pero vamos a complementar también con directivos locales, algunas prácticas que hemos visto que se ha podido desarrollar. Y luego, al final, voy a mostrar, digamos, un modelo, es un modelo propio, un modelo de Verne, donde nosotros definimos 4 criterios que deben considerarse para tener un óptimo performance de una marca digital directiva. Sí es importante mencionar, y lo conversábamos con Patti hace unos minutos, que si bien es cierto, voy a hablar, digamos, enfocarme en el tema directivo, ¿cierto? Estas mismas recomendaciones van a servir para cualquier persona aquí presente que quiera mejorar el performance de su marca digital. ¿Ok? Eso es importante mencionarlo porque más allá de la posición, hay ciertos criterios que nosotros hemos podido observar, analizar, explorar, que son muy importantes tomarlos en cuenta al momento en que nosotros desarrollamos nuestra marca personal digital también. ¿Ok? Dicho esto, voy a empezar con un dato muy interesante, ¿no? En contexto, probablemente cuando hablábamos de hace algunas décadas, el directivo, el gerente, el profesional en general, pues estaba muy enfocado en su quehacer, en traer la rentabilidad a su negocio, a conducir, desarrollar y sostener una organización, a definir una estrategia, ¿sí? Luego, pasado el tiempo, hubieron algunos conceptos bastante interesantes, sobre todo muy enfocado en aquellas organizaciones que generaban un impacto en la sociedad, ¿no? Y empezó a hablarse un poco más del rol que tienen las organizaciones, digamos, al momento en que desarrollan sus acciones, ¿no? Desarrollan sus productos, servicios, etcétera, y los impactos que tenían con la sociedad o con las comunidades, ¿no? Eso hablamos de sostenibilidad, etcétera. Pero ya, digamos, si uno mira la evolución de las organizaciones, cómo, digamos, compiten en el mercado, hay ciertos conceptos que se van alineando, digamos, y que de alguna forma la gente, cada uno de nosotros, en nuestro rol como personas, como ciudadanos, como consumidores, como clientes, etcétera, empezamos a exigir a las organizaciones una mayor comunicación, una mayor transparencia,
¿no? De tal manera que también nosotros preferimos marcas más justas, más responsables, marcas con propósito, etc. En ese marco, y sabiendo que estamos en un área digital donde claramente pues vemos que el Internet o el uso del Internet de las personas, tanto a nivel mundial, regional, como también a nivel del Perú, se ha venido desarrollando con muchísimo más énfasis, ¿no? En los últimos años, sobre todo por el tema de la pandemia, vemos cada vez más esa tendencia de que las personas, los profesionales, los líderes, los directivos, comiencen a gestionar de una manera mucho más profesional su marca personal digital, ¿no? Y así vemos algunos datos, como que el 80% de los empleados van a preferir trabajar con un director general que utilice medios digitales y sociales, ¿sí? Hay una preferencia por aquellas personas que están contando, digamos, de qué va la organización, ¿sí? Que están contando, digamos, qué están haciendo en la organización, cuáles son los impactos que están teniendo cuando desarrollan sus operaciones. 90% de inversionistas mencionan la importancia de las comunicaciones en las redes sociales para, como un generador de confianza, ¿sí? Y eso es vital, sobre todo en estas épocas donde cada vez vemos un mundo mucho más polarizado, donde vemos gobiernos mucho más polarizados también. Entonces vemos que la organización, a partir de la figura de sus directivos, son un excelente puente de generación de confianza a través de un canal como son las redes sociales para con la gente, ¿sí? Pero también tienen esta capacidad de atraer, ¿no? 60% de los empleados de las organizaciones en el mundo consideran que unirse a una empresa, antes de unirse a una empresa van a investigar en las cuentas de sus directivos, de sus redes, del CEO, del director, del gerente o de su propio jefe inmediato que sería, ¿no? Entonces, digamos que hay, digamos, una herramienta, un puente, como bien lo sabemos, que son las redes sociales, que van construyendo un territorio, ¿no? Interesante donde nosotros podemos posicionarnos a partir de esta guerra de percepciones que es el mercado, ¿sí? Y si vamos y vemos algunos datos a nivel regional, ¿no? El Perú está ubicado, digamos, nosotros como país, como personas, digamos, somos un país altamente digital en nuestro comportamiento y en nuestros hábitos, ¿no? Tenemos ya 70% de penetración de Internet en las ciudades más importantes del Perú, ¿no? Somos uno de los usuarios más intensivos de redes sociales, no uno, sino el usuario más intensivo en redes sociales, y a nivel, digamos, de LinkedIn, que es la herramienta profesional más importante a nivel global, y también a Perú ya son 6.9 millones de usuarios, digamos, que están conectados en esta red. El incremento ha sido muy importante, vamos a un incremento de 30-40% respecto a antes de la pandemia, ¿no? Entonces, digamos que hay todo un territorio interesante para el desarrollo de una marca digital relevante. Con ello vemos también, ¿sí? Aquí vemos también la composición, digamos, a nivel de edad, ¿no? Donde, pues, el rango de edades, principalmente el usuario directivo está entre los 25 y 34 años, ¿no? Es principalmente masculino, ¿sí? Más personas en el Perú, acá vamos hablando ya de LinkedIn Perú, ¿no? Donde el usuario es preferentemente más masculino que femenino, pero también vemos algunos intereses, digamos, del directivo o en qué, digamos, están más inmersos en esa red social, ¿no? Y está sobre todo muy enfocado al tema de negocios, administración, economía, finanzas, tema de medio ambiente, tecnología, política de derecho, marketing, etcétera. Pero ya cuando nosotros, y aquí no tengo ese dato, pero sí lo hemos estudiado nosotros en Verne, cuando nosotros hacemos algunos cortes, digamos, por industrias, podemos ver que hay diversos intereses, o mejor dicho, el directivo está proponiendo diversos temas de conversación, ya desde un punto de vista mucho más estratégico, sabiendo la importancia que tiene su labor para el desarrollo y la construcción de una marca, para la generación de una buena reputación, ¿no? Hablamos de temas de sostenibilidad, hablamos de temas de diversidad, de equidad e inclusión, hablamos también de tema de todo lo que es desarrollo de liderazgo, empleabilidad, etcétera, que son los principales temas que hablan, digamos, los directivos
o que proponen, digamos, los directivos en esta red social como es LinkedIn, ¿no? Y dentro de ese contexto, yo les voy a comentar 5 estrategias que nosotros hemos visto que son bastante interesantes, ¿no? A nivel de lo que hemos podido explorar en diferentes directivos a nivel global como a nivel local, ¿no? De hecho, estas 5 estrategias, digamos, están muy asociadas a ciertos ejes estratégicos que tienen cualquier organización, ¿no? Como es el valor de su marca, como es la atracción y la retención del talento, como es la generación de nuevos negocios, como es todo el tema reputacional, ¿no? Y cómo es también este concepto que es notoriamente cada vez más relevante en las organizaciones, que es tener un propósito de marca, ¿no? Venimos, digo, a todos los que son comunicadores acá, publicistas o gente de marketing, ¿no? De una era en que la marca hablaba y el consumidor escuchaba, escogía, prefería o no. Ahora estamos en una era de conversaciones, ¿sí? Venimos de una era donde probablemente nuestra principal audiencia era el cliente externo, aquel comprador, consumidor, etcétera. Estamos en una era donde además del consumidor, el cliente, tenemos que tomar en cuenta las comunidades, tenemos que tomar en cuenta también a nuestros equipos. Finalmente, y lo sabemos muy bien, que no hay nada mejor que la recomendación de una persona, otra persona. Por eso es que al final hablaremos de cómo podemos nosotros cada uno también volvernos embajadores del propósito de la marca, de la organización que nosotros representamos, sea que tengamos una posición de directivo, jefe, etcétera, de gerente, o sea que también cada uno puede construir un propio liderazgo desde su marca personal profesional. ¿Ok? Dicho esto, entonces vamos a pasar a esas cinco estrategias, ¿no? Para liderar marcas relevantes en el canal digital. Y de hecho, pedimos cada vez más liderazgo más humanos, ¿no? Por lo tanto, marcas que se puedan dar a conocer a partir de esos liderazgos más humanos, marcas que puedan ser más valoradas a partir de esos liderazgos más humanos. Y de hecho, estamos en una época en que los liderazgos en la gestión de todo esto que ha pasado del COVID, pues no ha sido, digamos, se ha notado claramente la falta de liderazgos, ¿sí? Y claramente también si uno revisa diferentes estudios que han empezado ya a salir, ¿no? Para comprender este momento que ha vivido el planeta, nos damos cuenta que cada vez más, pues la gente ya no confía tanto en el gobierno, ¿cierto? Ya no confía tanto en las autoridades, ¿no? Sino está comenzando a confiar cada vez más o de alguna manera esperanzar, ¿no? O sus esperanzas más en inclusive ciertas figuras, ¿no? Como pueden ser empresarios también, ¿no? Hoy en día el foco está en aquellos líderes que trabajan en organizaciones, que son parte de empresas y que de alguna manera se espera mucho más de ellos. Por lo tanto, el rol del empresario, el rol de la organización ya cambió a lo que era antes, ¿no? No solamente es una organización en el cual se le espera como generación de riqueza, sino también es un tipo de organización en el cual se espera un liderazgo mucho más humano y con una voz que sea capaz de impactar de manera social, ¿no? Digamos, en la cultura, tanto dentro de la organización como fuera de la organización. Así vemos que algunos datos interesantes, ¿no? Motivos por los que los profesionales prefieren trabajar para un CEO que usa medios digitales y sociales, ¿no? Primero, que los hace más accesibles, se considera una organización más accesible. Si un líder está en las redes sociales, se considera que puedo yo, así no lo sea, interactuar con él. Esa percepción es importante, ser más accesibles, mostrarse más accesibles. Es más fácil comunicarse con ellos, ¿no? Proporciona a los empleados información actualizada, lo cual es muy importante porque sabemos muy bien que la diferencia entre una organización ganadora y otra no necesariamente o no solamente son los resultados comerciales, sino es esa capacidad que tiene la organización para hacer sostenible una cultura. Entonces, proporcionar información actualizada es importante porque se va construyendo también una percepción y se va digamos, dando
se va expresando la marca y se va expresando la cultura. Y ese rol del líder es vital. Ayuda a mantener a los equipos más conectados. De hecho, nosotros, por ejemplo, trabajamos con algunas marcas donde ya no solamente es el líder, ¿no?, quien sale como vocero oficial, ¿no?, de una organización, sino que además cada quien tiene, más allá de su posición, ciertos liderazgos, porque sabemos muy bien que muchas de nuestras personas, de nuestros equipos, pues son los que están en la cancha, los que tienen la información, los que tienen el know-how, tienen la especialidad, tienen el contexto, y por lo tanto también tienen esa capacidad de ser de personas que expresan sus ideas, sus preguntas, sus conocimientos, etc. Entonces, digamos, esto es importante porque cada uno de nosotros tenemos esa capacidad, más allá de tener un rol directivo, ¿no?, de empoderarnos a partir de lo que sabemos y construir marcas relevantes, digamos, en esta era digital, y la gente, Movemos, lo va a agradecer, ¿no? Un ejemplo es Mari Barra, CEO de General Motors, una directiva súper, digamos, interesante. Para quien no los conoce, pues nosotros le recomendamos seguirlas, ¿no? Donde ella, digamos, lo que busca hacer a través de su liderazgo, más allá de las acciones propias, ¿no?, y digamos, todas las responsabilidades de sus funciones que pueda tener, ella lo que busca es siempre comunicar, ¿no?, y tratar de estar conectada, digamos, más allá del discurso, ¿no? Es decir, hoy las marcas, tanto corporativas, pero sobre todo las marcas personales de cada uno de nosotros, debe tener consistencia, que es uno de los elementos que luego vamos a hablar en el modelo que nosotros que hemos traído para mostrarles. Pero el liderazgo más allá del discurso quiere decir que yo paso, digamos, no solamente a mostrar aquellos mensajes que quiero comunicar, sino que integro a mi gente y lidero más allá de eso que estoy diciendo, ¿no? Entonces vemos a Mari en este caso, ¿no?, cómo es que ella empodera, digamos, a otras personas, tratando de buscar e inspirar a su gente a partir, digamos, de ciertas actividades que ella desarrolla desde cualquier parte del mundo, ¿no? Eh, Otro punto importante, y que de hecho es una técnica bastante interesante, es poner en valor las historias de los empleados. Y no solamente de los empleados visto desde el punto de vista de un jefe, ¿no?, sino poner en valor las historias de nuestros compañeros, que también podría ser, ¿no? Por ejemplo, aquí eh, Gary Kelly, ¿no?, que es un directivo, ¿no?, de Southwest Airlines. Él habla acerca de cómo un empleado, ¿no?, de esta aerolínea encuentra una carta, digamos, olvidada, ¿no?, una carta olvidada en uno de sus aviones, y que en realidad lo que hace esta persona, en vez de repente dejarla por ahí, ¿no?, bueno, en el tacho de basura, como probablemente correspondía, porque es un papel que alguien ha olvidado, se encarga, al momento de revisar la información, se da cuenta que es una carta de los años 1940, ¿no? Entonces, esta persona se compra el pleito, digamos, y va un paso más allá, ¿no?, de lo que debería ser la función de simplemente hacer la limpieza del avión, sino que además trata de encontrar a esa persona que dejó esta carta olvidada, que sin duda alguna tenía un valor infinito, ¿no?, para esta persona. Y ese ejecutivo, Gary, lo que hace es poner en valor, digamos, esa actitud, ¿no?, ese comportamiento, esa acción en concreto. Entonces, los líderes hoy en día eh, construyen organizaciones mucho más humanas a partir de poner en valor las historias que ocurren en la organización, de adentro hacia afuera. Y nosotros también lo podemos hacer, digamos, como personas que trabajan con otras personas, que son miembros de nuestro equipo, etcétera. Vemos que esta acción puede ser una acción bastante interesante para que ustedes también lo puedan desarrollar en sus redes sociales, poner en valor la historia de otros, ¿no? Otro punto que es muy importante es la transparencia como generador de negocios. Vemos una de las palabras probablemente más mencionadas en la vida de muchos latinos, de muchos peruanos, y en realidad en el mundo entero, pero muy, muy de la mano, digamos, con lo que sucede en nuestros países, ¿no? Es la palabra, digamos, ser más transparente, ¿no?
venimos de conceptos o términos como corrupción, ¿no? Etcétera, que finalmente se inmiscuye en nuestra realidad. Pero ¿cuál es, digamos, lo que finalmente nosotros podemos hacer para transparentar los negocios? ¿No? ¿Cómo podemos hacer para generar marcas transparentes, marcas que tengan esa capacidad de darse a conocer a partir de lo que son? ¿Sí? Es que otra tendencia que nosotros vemos como una estrategia que utilizan las grandes organizaciones y los grandes líderes es la transparencia como generador de negocios, ¿no? Y así vemos, por ejemplo, que el 45% de inversionistas recurre a LinkedIn para formarse una idea del perfil directivo, ¿no? Lo cual dice bastante, digamos, de lo que uno podría esperar de una persona que genera un liderazgo en las redes sociales. Esperaría, digamos, que haya una excelente gestión de sus redes sociales, que se muestre de manera transparente las diferentes acciones que se realizan, que digamos que toda esa información que puede ser compartida se comparta, porque finalmente eso termina generando confianza, ¿no? No solamente el inversionista en ese caso particular va a dirigirse al sitio web corporativo, sino también va a revisar de manera particular, digamos, el LinkedIn, ¿no? Del CEO, ¿no? Que es algo importante. Además de eso también están los resultados de búsqueda en Google, ¿no? Sabemos que son los principales buscadores, al menos en el Perú es el más importante, ¿no? Entonces, en el área digital, la buena comunicación es un generador de negocios, ¿no? Y vemos cómo la transparencia que nos podría dar las redes sociales, ¿sí? La transparencia en el sentido de que no somos necesariamente solo un canal que comunica, sino que detrás de todo esto hay una serie de personas que están mirando lo que hacemos. Nosotros podemos ser buenos comunicadores para generar buenos negocios, ¿no? Así vemos cómo Hans Berger, ¿no? El CEO de Berenson, da el inicio, digamos, en medio también de una crisis, ¿no? Da el inicio del Día del Inversor en el año 2022 y como ven en la imagen, es una foto como que detrás de cámara, ¿no? Es una foto, digamos, detrás del set, ¿no? O en el backstage, como se dice, ¿no? Una foto que lo muestra humanos, una foto que lo muestra preparándose para el discurso que va a dar a los inversionistas. Y también veamos que ese lado humano, ¿no? Es una buena forma también de ir generando esta percepción de transparencia, ¿no? Que tanto se necesita hoy en día, ¿no? Lo otro es hacer visibles los negocios para fortalecer el impacto. Muchos de nosotros que trabajamos en organizaciones tenemos alianzas, ¿no? Diferentes con diferentes proveedores, etcétera. Sabemos muy bien que estamos en la era en que llamamos a nuestros proveedores, lo llamamos partners, ¿no? Y no como un cliché, como un concepto bonito, ¿no? Sino porque realmente lo son, ¿no? Porque realmente gracias a ellos terminamos, pues, teniendo un mejor entregable, teniendo un mejor servicio, desarrollando un mejor producto, generando una mejor experiencia finalmente, ¿no? Entonces vemos cómo, por ejemplo, Doug Mamillion, el CEO de Walmart, ¿no? Lo que hace es justamente poner en valor, digamos, al partner en ese momento, ¿no? Que es General Motors, para poder, digamos, empezar a desarrollar un discurso interesante de la importancia de trabajar en equipo y hacer visibles los negocios para fortalecer finalmente el impacto. Todas esas acciones que vemos nosotros finalmente van a ayudar a generar un mayor alcance a las diferentes audiencias que estos directivos están dirigiendo, ¿no? Así como también lo hace Satya Nadella, ¿no? El CEO de Microsoft, al momento en que muestra su alianza con FedEx, ¿no? Para poder trabajar en conjunto y brindar a sus diferentes comercializadores una mayor visibilidad de su cadena de suministro, ¿no? Entonces, vemos cómo hacer visibles los negocios genera transparencia, ayuda a fortalecer el impacto y es una práctica bastante interesante que ya lo hacen los líderes top, digamos, a nivel global, ¿no? De las marcas más valoradas en el planeta, ¿no? Otro punto importante, interesante, que también les queríamos contar es el tema de la reputación de adentro hacia afuera. Y de hecho, siempre nos acabamos de reunir hace poco, justo salir de una reunión con un cliente, ¿no? Y nos decían, Víctor, el año se nos fue, ¿no? Se nos fue el año, vamos en septiembre, queríamos hacer estas acciones, unos temas de formación, que estamos apoyándolos ahí,
Decían, se nos fue el año y se nos ha ido el año en crisis, ¿no? Se nos ha ido el año digamos, gestionar crisis. Y claro, una de las cosas que nos decía era, claro, y esto que ustedes iban a trabajar con nosotros, que se suponía que era en la primera parte del año, digamos, no lo hemos hecho por estar de alguna manera, pues, gestionando esta crisis, pero sin embargo lo importante, digamos, de construir ciertos skills, ¿no? En los colaboradores, en nuestros equipos, nosotros mismos, porque a partir de ello, a partir del desarrollo de esas capacidades, habilidades, puedo yo tener también organizaciones mucho más preparadas para momentos de crisis o en todo caso, no necesariamente que una acción nuestra pueda terminar en crisis, ¿no? Entonces, la reputación, como bien sabemos, es la percepción que construye el otro acerca de nosotros, ¿sí? Pero ¿cómo podemos nosotros ayudar, ¿no? A construir esa reputación? Pues nosotros lo llamamos reputación de adentro hacia afuera, ¿no? Y de hecho, muchas de las organizaciones que tienen un impacto importante en las comunidades, en temas de medio ambiente, en todo el cambio climático, etcétera, pues están cada vez más conscientes de no solamente integrar, digamos, a las comunidades como una etiqueta de sostenibilidad o de responsabilidad social, sino que realmente lo que están buscando es también hacer visible el impacto real que tiene en la vida de la gente y cómo muchas generaciones, por estos impactos, muchas generaciones de estas poblaciones y comunidades alrededor de una organización, pues comienzan a generar progreso, comienzan a generar riqueza, etcétera. Pero todo esto es posible si es que nosotros sabemos articular, digamos, como lo hace, por ejemplo, ION, ¿no? Esta empresa de energía. Nosotros trabajamos para empresas de energía, son las industrias donde más estamos teniendo presencia, ¿no? Como vemos cómo esta organización no solamente, digamos, genera una acción de responsabilidad social dentro de su pilar sostenibilidad, ¿no? Que digamos dentro del marco conocido de cualquier persona que trabaja en comunicación, temas de responsabilidad social, etcétera, o sostenibilidad, etcétera, es el marco correcto, ¿no? Sino que es el líder, ¿no? Es su CEO quien empodera a su gente, empodera a las comunidades, une e integra a los especialistas, ¿no? Y a diversos profesionales para poder tomar un rol protagónico y, como dicen, comprarse el pleito de lo que está pasando con el cambio climático. No como una posición publicitaria no solamente, sino, digamos, desde el propio liderazgo y cómo es que este líder finalmente termina integrando esta diversidad de personas, conjuntos, etcétera, para mejorar la reputación, digamos, y con eso, digamos, tener resultados extraordinarios o súper interesantes, ¿no? A nivel de alcance de marca, de reputación, de awareness, ¿no? De engagement, en este caso en particular, por ejemplo, con este caso de ION que ustedes están viendo acá, ¿no? Entonces, de hecho, una de las cosas que siempre se está hablando cada vez más en todas estas prácticas que les estoy mostrando, ¿no? Está basado también en ciertas tendencias de management que ocurren en el mundo. Una de las tendencias más fuertes, que probablemente sea Silicon Valley, no está este hub de innovación global, quien más hable de esos temas, es el tema de lo importante, digamos, ser súper transparentes y también ser súper honestos, ¿no? Y lo llaman algo así como honestidad brutal, ¿no? Ser súper honestos con las críticas que nos hacen, ¿no? Y afrontar las críticas, ¿no? Ser capaces de realmente dar la cara, ¿no? Ser capaces de no solamente gestionar la crisis para salirnos, digamos, de esa crisis, sino tener la capacidad de empoderar también a nuestra gente y a partir del conocimiento que nos puede traer nuestros colaboradores, nuestro equipo, nuestros compañeros, etcétera, dar respuesta a las diferentes críticas que puedan tener nuestros servicios, nuestros productos, etcétera. Y el canal digital finalmente, como en su esencia nació, es de doble vía y por lo tanto bien podríamos aprovechar ese ADN para poder gestionar todas estas acciones que estamos viendo. Otra estrategia interesante y creo que probablemente es la que más ustedes están viendo hoy
y lo mencionaba hace un momento, ¿no? La diferencia entre una empresa que es ganadora en el largo plazo, no solamente en el corto y el mediano plazo, es su cultura, es su talento, es la capacidad para atraer el mejor talento posible. Probablemente hoy en día estemos más inmiscuidos. A mí me toca el rol también dentro de Verne, digamos, de entrevistar gente, ¿no? De ver la organización, de ver cómo nosotros podemos potenciar nuestras capacidades, nuestra cultura, etcétera. Y gran parte, digamos, del tiempo de aquellos que de alguna manera estamos liderando las organizaciones es tratar de encontrar ese mejor talento, ¿no? De cómo ser atractivos para que la gente diga, ok, yo quiero trabajar contigo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahorita mismo en esa crisis, digamos, que está habiendo en Estados Unidos? Y todo lo que llega a Estados Unidos, todo lo que llega a Estados Unidos va a llegar al Perú. Eso es, antes se demoraba más, ahora se demora menos, pero siempre llega, ¿no? Toda esta crisis de talento, de la gente que se está yendo de las organizaciones, etcétera, pues una gran parte, digamos, de una forma de afrontar esto son las redes sociales, ¿no? Y aquí hay algunos datos interesantes, ¿no? Los empleados suelen revisar las redes sociales del directivo para tener una idea de la cultura de la organización, ¿no? Y son los más jóvenes, en los 18 entre 24 años, 72%, son los que están mirando, digamos, las redes sociales para afrontar, digamos, todas para poder tener una percepción de lo que es la organización y su cultura, ¿no? Así vemos que a pesar de que marcas tan atractivas, están altamente valoradas, como por ejemplo Apple, ¿no? Su líder, Tim Cook, tiene un liderazgo digital directivo muy interesante, porque no deja de comunicarse por ser Tim Cook, el CEO de Apple, ¿no? Sino que sigue poniendo en valor las diferentes actividades que realiza Apple como organización para seguir atrayendo talentos en todos los países del mundo, en este caso en Brasil e Indonesia, como se ve en el ejemplo, a partir, digamos, de poner en valor una academia de desarrolladores que tienen en Apple. Entonces, lo importante y del valor que tiene, digamos, que el líder sea quien tenga esta labor de siempre estar construyendo marcas atractivas para el talento, ¿no? Acá vemos otros ejemplos, voy a pasar esto acá. Y otro de los puntos que a nosotros, de hecho, nos gusta bastante, porque es donde hemos visto que tenemos mayores resultados en cuanto a reputación, a construcción de marca, atracción de talento, etcétera, es lo que se llama embajadores del propósito de la marca o embajadores de marca, ¿no? Que es este conjunto de personas, este conjunto de personas o el porcentaje de personas de una organización que tienen como que la camiseta, digamos, nosotros lo sabemos, lo llamamos la camiseta de la organización, que además de tener la camiseta de la organización, ¿no? Saben su tema, o sea, tienen un know-how bastante desarrollado, son los que están en la cancha, son los que están en el campo resolviendo los problemas, eh, pero además tienen un liderazgo sin necesidad de ser, digamos, tener una jefatura o una gerencia o una dirección. Tienen un liderazgo que tiene la capacidad de empoderarse, ¿no? Para dar a conocer lo que hace la organización y sentirse orgullosos de eso, pero también ser un canal de escucha de las diferentes problemáticas porque bien podría tener la organización como tal, ¿no? En sus diferentes desafíos, temas. Entonces, los embajadores de marca, nosotros llamamos embajadores de marca, bueno, o embajadores de innovación, de talento, de cultura, etcétera, pues cumple un rol importante, ¿no? Cumple un rol importante al momento en que nosotros queremos comunicar las diferentes actividades que realiza la organización. Cumple un rol importante porque son los que viven la cultura y expresan la cultura de la organización en su día a día, en su quehacer, de manera natural, de manera orgánica, y son los que finalmente terminan haciendo más atractiva la marca para la gente, llamemos empleados, pero también para la gente, llamemos compradores, accionistas, inversores, etcétera, ¿no? Entonces, esa coalición, estos embajadores de marca, digamos, son, digamos, un grupo de personas que bien cada vez más vemos que tienen un rol protagónico
dentro de las organizaciones que finalmente nos pueden ayudar también a poder seguir ganando este liderazgo digital que les comentábamos. Finalmente, o que les comentaba, finalmente me gustaría mostrarles un modelo que nosotros tenemos para el performance de liderazgo digital. Seas directivo o no, sea jefe o no, sea gerente o no, una persona profesional que quiere desarrollar su marca, y nosotros lo que hacemos en Verne es estar ayudando al directivo a posicionar ciertos pilares de la marca y del negocio, ¿no? Que está buscando desarrollar en el mercado para ganar, ¿sí? Y lo que hacemos es tomar 4 criterios al momento en ayudar en esta gestión, digamos, de la marca digital directiva, pero tranquilamente funciona para cualquiera, ¿no? El primero es la presencia, saber que nosotros, pues, tenemos que gestionar una buena presencia en los medios digitales, en nuestro ecosistema digital. Eso quiere decir preocuparnos de cómo estamos siendo vistos y encontrados en en Google, ¿sí? Sabemos que el 95% de las búsquedas que se realiza en el Perú se hacen a través de Google, ¿sí? Por lo tanto, es la puerta de entrada a mi marca personal, con lo cual tenemos que cuidarla, ¿cierto? Lo que nosotros hacemos ahí es, mejor dicho, las recomendaciones que hago es cuidar el posicionamiento del buscador, ¿no? Cuidar el posicionamiento de nuestras imágenes en Google, cuidar también la sección de noticias, ¿no? En el cual nosotros podemos tener presencia, y cuáles son nuestros activos digitales que tenemos, ¿no? Que tenemos, y si los tenemos, qué tan activos son, qué tanto los estamos usando, para qué los estamos usando, etcétera. Nosotros somos, hoy en día, es esta intersección entre lo que nosotros consideramos que somos y lo que dice Internet, ¿no? Eso somos, ¿sí? Al menos en el mundo laboral es así. De repente para nuestra familia no, pero al menos en el mundo laboral, profesional, es así. Somos lo que nosotros consideramos que somos y lo que luego Internet dice que somos. Por lo tanto, ese activo de presencia tenemos que tenerlo súper claro, ¿no? Ese criterio. El segundo criterio es el de liderazgo y consistencia de marca. Quiere decir, nosotros como profesionales sabemos nuestros temas, somos especialistas en algo, ¿sí? Estamos acá, sabemos esos temas, tenemos ciertas experiencias, etc. Cuando hablamos de ese criterio de liderazgo y consistencia de marca, hablamos de cómo es una profesional se comporta como embajador de la marca o de la organización que representa, sea que no sea un directivo, un gerente, un jefe, es decir, que no tenga una posición como cargo, o sea que simplemente somos parte de una organización, pero que sin embargo tengo la capacidad, ¿no?, de poder, digamos, desarrollar una marca conectada a los pilares que la organización a la cual yo represento expresa o propone, ¿sí? Por ejemplo, si la organización dice que dentro de sus valores, su propuesta de valor, esa es la innovación, ¿yo cuánto me conecto con ese pilar de innovación? O si es el tema de la tecnología, ¿cuánto me conecto al tema de la tecnología? O si es sostenibilidad, ¿cuánto de mí, cierto? O cuánto de lo que yo puedo hacer también puede estar conectado a ese pilar de sostenibilidad. Puedo hacer y expresarme en las redes sociales. Lo segundo es la consistencia, ¿no? Los que trabajamos en comunicación sabemos que una marca es consistente, una marca relevante es porque ha aprendido a ser consistente en el tiempo, es decir, ha hecho lo que ha dicho, es decir, hay una conexión clara entre lo que dice y hace. Esa consistencia, digamos, es finalmente lo que nos permite tener un sustento, algo material, para yo decir que soy especialista en algo, ¿sí? Entonces, la consistencia también es importante. Así como también el contenido propio, ¿no? Es decir, nosotros estamos en LinkedIn, por ejemplo, generamos contenidos, etcétera. Hay, digamos, hay algunos indicadores súper claros. Un contenido que yo publico propio puede alcanzar hasta 7 veces más en mi comunidad o mi red de contactos versus un contenido replicado en el cual yo simplemente replico el contenido de otro, ¿sí? Entonces, siempre es importante mantener nuestros contenidos propios, ¿no?, como recomendación. El tercer criterio dentro de nuestro modelo es conversación, que es básicamente las interacciones que nosotros generamos, las reacciones que tenemos, ¿sí?, la respuesta a los comentarios que damos en nuestras comunidades, las publicaciones que hemos hecho, ¿no?
Luego está el criterio comunidad, que es la frecuencia de publicaciones que vamos teniendo. Nosotros siempre recomendamos al menos tener 2 publicaciones a la semana. El tamaño de la comunidad, es decir, la cantidad de contactos que tengo o la cantidad de seguidores que tengo. Todos esos criterios se impactan uno al otro. Recordemos que Internet es un ecosistema, ¿sí? Buscamos, ¿no? Socializamos, compramos. Básicamente es eso, ¿sí? Buscamos, ¿no? Socializamos, compramos. Eso es lo que hacemos en Internet, ¿ok? El conjunto de esas actividades, hábitos, búsquedas, etcétera, que hacemos, es un ecosistema que nosotros vamos desarrollando de lo que somos nosotros. Por lo tanto, cada uno de esos criterios que ustedes están viendo acá, de los 4 criterios que acaba de mostrar, ¿sí? Se afectan y se impactan entre todos, ¿sí? Por lo tanto, cada uno debe de ser cuidado. Nosotros en Bernes que creemos que el principal criterio, el que es más relevante, al menos a nivel de posicionamiento de una marca, que es parte de nuestro trabajo, es el liderazgo y la consistencia de la marca, ¿sí? Porque si una marca, tenemos un liderazgo, una consistencia, podemos generar una mejor conversación, podemos tener una mayor comunidad y por lo tanto todo esto termina generando una mejor presencia, ¿sí? Sin embargo, hay que cuidar estos 4 criterios al momento en que nosotros gestionamos nuestra marca digital, sea directiva o no, ¿ok? Y eso es lo que yo quería compartirles, no sin antes compartirles esta última lámina final, básicamente lo que nosotros hacemos dentro de las unidades de Verne que nosotros tenemos, que son básicamente 3, estrategia, comunicación y todo lo que es innovación y mindset. Tenemos la parte de comunicación, que es ayudarlos a ustedes a poder gestionar mejor su marca personal a partir de un análisis de su marca, a partir de ayudarlos con una estrategia de marca personal, y luego también acompañarlos en este proceso interesante, divertido, que es la gestión de una marca en redes sociales, en el canal digital, en el ecosistema digital, que digamos que tenemos que tener esta presencia para poder liderar. Eso es, y abierto a preguntas, con todo gusto. Gracias, Víctor. Gracias por esta presentación, súper interesante. Yo justo noté que había una pregunta muy sencilla, que había notado de la presencia de las líderes, o sea, de las mujeres en redes sociales, que es muy baja, ¿no? Lo que tú, según el cuadro que habéis mencionado. ¿Y a qué se debe este porcentaje tan bajo en comparación a los hombres, a los líderes, digamos? Sí, de hecho, es algo que es el reflejo de la realidad. Si uno mira, digamos, la composición de directivos en una organización, pues va a ver que un mayor porcentaje es de hombres, ¿no? Lo mismo es el reflejo de lo que veíamos, el dato que me mencionabas de LinkedIn, ¿no? Va a haber mayores directivos, hombres, que mujeres en esa composición. Es un reflejo, creo, de la realidad que claramente también está empezando a cambiar, ¿no? Cada vez hay más, y ustedes en Great Place to Work también analizan esto, ¿no? Cada vez hay mayor diversidad, mayor equidad, hay Exacto. mayores prácticas de las organizaciones para poder, de alguna Nivelar, manera, digamos, ¿no? equilibrar. Equilibrar un poco, exactamente, equilibrar esta balanza, ¿no? Sí. No, y eso también, claro, como mencionas, estamos trabajando con todas las organizaciones socias que tenemos, nuestros aliados, nuestras empresas aliadas, digamos, que están trabajando con nosotros. No sé si alguna de las personas que nos está siguiendo tiene alguna pregunta. Creo que no hay preguntas por el momento. Y bueno, Víctor, yo te voy a volver a invitar porque quiero enfocar ese tema también directamente al Club Great Place to Work. Creo que es súper interesante lo que has mencionado y te voy a volver a insistir en una nueva invitación. Por ¿Ya? supuesto. De Por todas supuesto que sí. maneras, de todas maneras. Y de hecho, Entonces, sí, cuéntame, dime, si quieres. sí, no, justo me quedé con este tema de las mujeres. De hecho, nosotros en Verne hace poco hicimos un estudio de liderazgo digital, mujeres, en 2 industrias, minería y energía. Y lo hicimos de manera particular ahí porque justamente son industrias
incluso con menos proporción de mujeres ¿cómo se llama? En la parte directiva, ¿no? Ajá. En el staff directivo. Y bueno, hemos encontrado resultados bastante interesantes, digamos. Así que para los que están presentes acá, si quieren pueden entrar a la página www, ahí lo pongo En el chat. en el chat, ¿no? Ajá. Pueden entrar a la página, nuestra página verde.la, ¿no? Y ahí van a poder descargar, digamos, este estudio que hemos hecho justamente de liderazgo, directivas digitales, digamos, en esas dos industrias, donde vemos también hallazgos interesantes y buenas prácticas, digamos, que hemos ahí hecho algunas recomendaciones a partir del análisis de todo un año de publicaciones en LinkedIn de 50 directivas peruanas, ¿no? Entonces ahí también para que lo Pero que lo chequen puedan descargar. Me parece genial esa información. Tenemos una pregunta de Jennifer Ariza. Ella dice, ¿cómo puedo mostrar un perfil directivo atractivo en una red de LinkedIn, teniendo en cuenta que el rubro editorial no está tan presente en la red, según lo que has mostrado tú? Sí, bueno, de hecho, el rubro editorial, si no está presente, pues tiene que estar presente. Porque, digamos, es un rubro de contenidos, ¿no? Es un Claro. rubro que de hecho tiene mucho por decir, mucho por mostrar, ¿no? Y nada, creo que más bien la respuesta a esto es aprovecha la oportunidad de que no hay mucha presencia y lo que yo diría es que definas bien aquellos pilares de comunicación que tú quieres conectar, ¿no? Es decir, ¿cuáles son esos pilares que finalmente podrían generar valor para tu audiencia? Bueno, la editorial es un mundo grande, ¿no? De la especialidad de tu organización o tú como persona, y a partir de ahí plantearte, pero finalmente el conector, digamos, entre algo relevante, ¿no? Y una audiencia es el contenido, ¿no? Y creo que el rubro editorial por ese lado tiene muchísimo por dar, ¿no? Por dar, sí. De repente, no sé, se me ocurre algún tema relevante en el momento y de repente Claro. desde el punto de vista editorial, cómo da una opinión de repente, o cómo, si, no sé, si en ese momento hay un problema presente, de repente proponer alguna solución, ¿no? O comentar al respecto. Creo que eso podría ayudarle de repente a esta persona, a Sí, Jessica. Sí, sí, a de Jennifer, hecho que sí. perdón. Aparte, yo siempre he sentido, no sé si les ha pasado a ustedes, pero el feeling de que, si bien es cierto, hay más, lo digo por LinkedIn, ¿no? Se ha vuelto un poco más humano el LinkedIn, porque era un poco más acartonado, ¿verdad? Más humano. Pero creo que todavía le falta bastante autenticidad. Creo que hay mucha postura y poco autenticidad. Y creo que este rubro editorial puede dar esa autenticidad porque, digamos, el ADN es justamente poder dar sustento, ser más transparentes, ser más auténticos. Creo que eso puede funcionar, ¿no? Así que bueno, como recomendación. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Víctor. Yo les agradezco tanto a Julio y a ti por haber compartido esta presentación. Y como te menciono, vamos por una segunda invitación próximamente. Genial, listo. Gracias, Pati. Gracias, Conversamos. Gracias a gracias. todos. Que Gracias a estén muy todos bien. por acompañarnos esta tarde. Nos vemos. Gracias, Víctor. Nos vemos. Chao, Julio. Gracias. Chao, Gracias. chao.